nos toca el capítulo número 25 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 25 del segundo libro de Reyes. Tiene por título del capítulo La caída de Jerusalén. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucazaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabucodonosor, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y en las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos los paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata. Todo lo llevaron el capitán de la guardia. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos
y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitel de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra, que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla. En tierra de Amat, así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes 7º vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y llevándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Estamos leyendo el capítulo número 25 del segundo libro de Reyes. Volvemos aquí al principio. El título es Caída de Jerusalén. Gloria a Dios. Dice que aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Vamos a detenernos aquí un segundo. Siempre cuando hemos estado comentando, cuando Dios habla sobre juicio, sobre una nación, sobre una persona,
Sabemos que ya eso es siempre el motivo, las maldiciones que vienen sobre un pueblo, sobre un país, sobre un hogar, sobre una persona. Sabemos que todo es por causa del pecado. Cuando la persona se rebela contra Dios, no obedece a Dios, vive su vida a su manera y no alineada a la palabra, hace todas las cosas menos lo que Dios manda en su palabra, sabemos que todo eso trae problemas. ¿Por qué? Porque todo eso es desobediencia, rebeldía delante del Señor. Entonces, cuando leemos aquí todos estos reyes, que hoy en día podríamos decir los presidentes, cuando hicieron los malos, que se rebelaron en contra de Dios, adoraron otras imágenes, se involucraron con la brujería, hechicería, adivinación, todas esas cosas que Dios aborrece. Y ellos la practicaron siendo el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Siendo el pueblo de Dios, ellos cometían todas esas abominaciones. Hacían lo que hacían esos otros países que eran paganos, cometían esos mismos pecados. No todos los reyes, pero muchos lo hicieron. Pero el punto es que cuando ellos decidían de hacer lo malo, cuando hacían lo malo, venía juicio sobre ellos, Dios declaraba juicio. Y ahí es donde era que involucraba el no obedecer a Dios, el ser rebelde a Dios. Acuérdense de lo que dice Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por desobedecer. Y eso está vigente hoy en día, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Todo hijo o hija de Dios es obediente a la palabra. Dice la Biblia que las bendiciones le persiguen y le alcanzan. Y esas bendiciones que Dios establece en su palabra, en sus mandamientos, esas bendiciones de la cruz, todo eso cae sobre la persona, le persigue y le alcanza por obedecer. Obedecer. Pero la persona, cuando ese hijo o hija de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo, cuando ese hijo o hija de Dios hace lo malo delante de Dios, no obedece la palabra del Señor, viendo sobre esa persona, estamos hablando hoy en día igualito, maldiciones. Y esas maldiciones le alcanzan, le persiguen y le alcanzan. Esas maldiciones caen en todo, en su vida, en todo lo que hace, en su trabajo, finanzas, todo. Todo. Ya lo hemos leído muchas veces. Entonces aquí estamos hablando de que el enemigo, vamos a decir así, fíjense, el rey Nabucodonosor atacando con todo su ejército a Jerusalén. Ahora vemos por qué pasaba esto, ya sabemos que todo es consecuencia del pecado. Maldiciones por causa del pecado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando ellos se rebelaban, cuando hacían lo malo delante de Dios? Dios los entregaba, que era lo que siempre sucedía, Dios los entregaba al enemigo. Porque ¿qué es lo que pasa hoy en día cuando una persona es desobediente a la palabra? Nosotros, la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es fiel. Todo lo que allí dice se cumple. Entonces, cuando uno está en obediencia, hay alrededor de nosotros, de nuestro hogar, de nuestras vidas, un muro de protección. Como cuando Job, que allí dice que Dios le tenía un cerco de protección. Entonces Dios nos pone un muro de protección, un cerco de protección. Pero cuando comenzamos a desobedecer a Dios, a no someternos a la palabra, aunque sea un pecado, y un pecado puede decir cualquier pecado, de mentira, de engaño, de ira, de pleito, cualquier cosa que ofenda a Dios. ¿Qué pasa? A ese muro de protección, imagínense que se le hace como un hoyo, imagínense, se le hizo un hoyo, o le falta un pedazo. Entonces cada vez que nosotros le faltamos a Dios, pecamos en contra de Dios, ese muro de protección, vamos a decir que se le quita un pedazo, algo así, se deteriora. Y cuando hay partes de ese muro deteriorados, ya somos un blanco fácil para el enemigo. Ahí quien entra, el enemigo a atacar. El enemigo. Ya eso es cuando es por causa de pecado. Hay varios motivos, ¿no? Muchos motivos. Pero eso es cuando es por causa de pecado. Entonces fíjense que ahí entra el enemigo, se lleva muchos mueren, pero se le llevan muchos cautivos, y hoy en día vemos eso igual. Cuántas personas que se han apartado de la verdad, cuántas personas después de que conocieron la verdad se han apartado. Estamos hablando de la iglesia de Cristo.
y muchos han muerto antes de tiempo. No era para que murieran, pero muchos se van antes de tiempo por la desobediencia. Y Dios se los lleva para que después más adelante no se vayan a perder. Entonces, ¿qué pasa? Otros, fíjense que ahí lo que estábamos leyendo, otros se los llevan como prisioneros de guerra. Y hoy en día sigue pasando eso. Cuando una persona está en pecado, eso se vuelve como una atadura. Esclavo del pecado. Y la persona allí le cuesta salir de allí. Por causa del pecado, el enemigo los ha tomado cautivos. Por eso que esa persona, que cuando ya después de conocer la verdad, todo eso, de estar en los caminos del Señor, y cae, después le cuesta salir de allí. ¿Por qué le cuesta? Porque el enemigo se encarga de atarlo. La persona allí se vuelve como una atadura, esclavo de eso, y cuesta salir de allí. No es imposible porque nada es imposible para el Señor, pero va a tener que luchar bastante hasta que el Señor le dé la victoria. Recuerde que el Señor nos compara como soldados. Y la Biblia dice que Jehová es de guerra. Entonces nosotros somos guerreros. Dios nos compara como soldados. Y tenemos que luchar. Entonces cuando se cae ya en un pecado ya continuo, hay que luchar para salir de allí. Sí se puede, pero hay que luchar. Entonces vemos que aquí, físicamente, que venía después de cuando ya Dios declaraba juicio, porque Dios da oportunidades, así como las sigue dando hoy en día. Una persona comienza a hacer lo malo, Dios viene y le envía personas que le hablan, le dan palabras para que reflexione, para que reconozca que está haciendo mal y se aparta. Y viene la persona y persiste, no escucha, igualito que antes. No escucha y la persona ahí persiste en lo malo, hasta que ya se acabaron las oportunidades y el Señor ya declara juicio sobre esa persona, sobre esa ciudad, sobre esa nación. Y ahí es donde viene el proceso sobre la persona, cuando Dios declara juicio. La persona es procesada, hasta que, bueno, Dios es el que sabe todas las cosas. Y así mismo pasaba antes, solo que antes pasaba en lo físico. Fíjense que ellos ya no obedecían a Dios, se rebelaban en contra de Dios, vivían su vida a su manera, empezaban a adorar otros dioses, empezaban hasta a involucrarse con brujería, todo, hasta pasaban a sus hijos por fuego, todo, muchas cosas hacían. ¿Y qué pasaba? La ira de Dios se encendía y Dios permitía que los enemigos fueran y los destruyeran, o si no se los llevaban cautivos. Y fíjense todo lo que sucedía. Fue el rey Nabucodonosor de Babilonia con todo su ejército en Jerusalén y la sitió, levantó torres contra ella alrededor. Las torres anteriormente, ¿verdad? En las ciudades habían torres donde ponían atalayas. Esas atalayas eran los responsables de estar pendientes quienes se acercaban a la ciudad. Si el enemigo venía, ellos tenían que dar la voz de alarma. Si acerca un ejército, se acerca gente de tal, tenían que estar pendientes porque ellos son los responsables de eso. Y aquí dice que el rey de Babilonia levantó torres alrededor de Jerusalén. ¿Para qué? Para estar pendiente. Si alguien sale de allí, si no sale, la sitió. Y dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. 11 quiere decir hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Y el versículo 3, ahí aproximadamente es el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías. Dice que el hambre en la ciudad, que ya era muy intenso. Recuérdense que el enemigo los tenía sitiados, levantó torres. ¿Para qué? Para estar pendientes, como diciendo, algún día tienen que salir de allí. Entonces ellos estaban alrededor esperando a que se les acabara la comida, a que ya no tuvieran más, y a juro iban a tener que salir, porque si no morían por el enemigo, iban a morir de hambre, porque en algún momento la comida se iba a acabar. Fíjense. Y así mismo fue. Entonces vemos que el hambre ya era muy fuerte en la ciudad, muy intensa, y ya se había agotado por completo la comida, lo que quedaba.
Y en el 4, abierta ya una brecha, fíjense, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Acuérdense que en las ciudades antes le hacían muros, en la mayoría de las ciudades. ¿Para qué? Por si acaso venía el enemigo, un ataque, ellos tenían muros, aunque sea, les protegieron. Que hoy en día esos muros espirituales están alrededor de nosotros, unos muros de protección. Pero esos muros se debilitan, se le hacen hoyos cuando ese hijo o hija de Dios comienza a abrir puerta al enemigo, que es decir, comienza a pecar. Si esa persona que peca no confiesa el pecado y no se aparta, eso allí trae consecuencias espirituales negativas. Entonces dice que abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y los apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Cada quien agarró por donde pudo a huir. Preso pues el rey, lo atraparon, preso pues el rey de Babilonia en Ribla, y promulgaron contra él sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, fíjense, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjense que las consecuencias graves, o sea, todo lo que arrastra el pecado. Fíjense, y hoy en día pasa lo mismo. Cuando una persona cae en pecado, es cautivo por el enemigo. El enemigo, vamos a decir que lo mete preso, en una manera espiritualmente hablando. Es atado, por eso le cuesta tanto salir después de donde cayó, a donde cayó. Es atado. Y fíjense una de las cosas que le hace el enemigo, les quita la vista espiritual. Aquí le sacaron los ojos a Sedequías. Degollaron a sus hijos, fíjense. Puede haber muerte espiritual. Le sacaron los ojos para que no vea nada, ciego espiritualmente, vamos a decir hoy en día. Por eso vuelvo y repito, una persona cuando se aparta, cae en pecado, le es difícil levantarse, por todas las cosas que el enemigo le hace. Aquí se las hacían físicamente, pero sabemos que espiritualmente hoy en día todo eso lo hace el enemigo. Le pone ceguera espiritual a una persona. La persona no ve las cosas espirituales, nada. Queda cautivo a merced del enemigo, espiritualmente hablando, porque ya no puede salir de ahí, más bien el enemigo lo arrastra a pecar más, a hacer malo. Entonces dice que en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, escuchen bien, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las cosas de Jerusalén, y todas las cosas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Fíjense, y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Fíjense aquí que lo que hicieron ellos, destruyeron todo, quemaron todo. Quemaron la casa de Jehová, todas las casas de Jerusalén. Fíjense hasta dónde llega el daño. Y se llevaron muchas cosas. Lo que no destruyeron se lo llevaron. Y a los más pobres se los llevaron para que trabajaran en los cultivos. Dice: más los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra, para que trabajaran allí en los cultivos. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, que son las bases, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos las paletas. Allí en las paletas, en el 14, se habla de los recipientes para las cenizas, las palas, los
despabiladeras de las lámparas, los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. Nabuzaradán, capitán de la guardia, también se llevó, dice, los recipientes para quemar el incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. 16. Las dos columnas, un mar y las basas, que son bases, que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pensar todo esto. ¿Qué nos hace pensar esto? Fíjense cómo después del pecado, de las consecuencias del pecado, fíjense cómo al final podemos decir que todo es vanidad. En verdad lo que decía Salomón, lo que dice, y lo que dejó dicho allí, vanidad, todo es vanidad. ¿Cuánto no gastó Salomón para hacer todo eso? La casa de Jehová, el templo y también su propia casa. Todo el tiempo que le dedicó, los años, todo con excelencia, todo, miren, lo mejor de lo mejor. Y fíjense cómo destruyeron todo eso. Todo el gasto que allí se dio, todo, para que al final no dejaran prácticamente nada, todo, casi todo eso destruido. Y muchas veces eso pasa hoy en día también. A veces nosotros como seres humanos nos esmeramos, queremos poner esto aquí, poner allá, y nuestras casas, y esto y aquello, y hasta nosotros mismos, porque hoy en día el templo del Espíritu Santo de Dios es nuestro cuerpo. Por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, pero también lo espiritual. Como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que preocuparnos por comer sano, por cuidar este cuerpo, pero también la parte espiritual, por comer Biblia, por meditar en ella, y vivirla, orar. Entonces vemos que tantas cosas a veces que el hijo, la hija de Dios puede gastar, acomodando su casa, acomodando todo, sin saber cuándo va a partir de esta tierra o qué cosa puede pasar. Si nosotros meditamos en esos países donde han habido terremotos, han habido huracanes, han habido desastres naturales, vemos como todas esas familias han perdido todo en segundos. Por unas inundaciones, todas las casas se desbarataron, perdieron absolutamente todo. Por esos tornados, terremotos. De repente, después de haber invertido tanto dinero en algo, y en unas horas, en unos minutos, todo se deshizo, todo. La persona se quedó sin nada. Verdaderamente todo es vanidad de vanidades. Y más, de repente la persona trabajó toda su vida por tener su buena casa, por tener su buen carro, y de repente muere. ¿De qué le sirvió tanto esfuerzo, tanto trabajo, si ni siquiera disfrutó muy bien lo que tenía? Porque murió temprano. Todos sabemos el día que nacemos, pero nadie sabe el día que parte de esta tierra. Y aquí vemos cómo destruyeron todo, casi todo eso quedó destruido. Tanto trabajo que duró años construyendo eso, y de lo mejor de lo mejor. Fíjense cómo verdaderamente todo es vanidad. Por eso que mucho hoy en día en el Nuevo Testamento, ahora que estamos bajo la gracia, el Señor se enfoca mucho en lo que es en la parte espiritual. El Señor se enfoca mucho en esas cosas que atesoran tesoros, pero en el cielo, en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Como la Biblia dice, donde el polín se los come las polillas. Cualquier animal se los come. Pero lo que no se puede dañar es lo que uno va atesorando en el cielo. El ayudar al prójimo, del hermano. Ayudar a los enfermos, al necesitado. Esas son las cosas que verdaderamente son bendición. Y
Y no está mal que uno busque vivir bien, no está mal, claro, hay que trabajar. Dice la Biblia que el que trabaje y que no coma. Pero lo único que está mal es enfocarse completamente, dándole todo el tiempo al trabajo, a buscar las comodidades, como quien dice, de este mundo, de esta vida. Porque uno no sabe el día que uno va a partir de esta tierra. Dice la Biblia que mientras tengamos techo, ropa y comida, con eso debemos estar bien. Eso es lo más importante. Porque nuestras vidas deben tener un equilibrio, un control. Ni muy para allá ni muy para acá, un control. Un equilibrio en todo. Tenemos que tener tiempo para hacer las cosas de esta vida, pero también tenemos que tener tiempo para hacer las cosas del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí nos habla de un equilibrio. Usted haga las cosas que tenga que hacer en este mundo, pero también usted ocúpese de las cosas de Dios, no puede dejar las cosas de Dios. En decir, bueno, no puedo las cosas de Dios porque yo tengo que hacer esto y aquello. Y ahí no hay equilibrio. Tiene que hacer las cosas de este mundo, pero también tiene que tener tiempo apartado para el Señor. Porque el Señor es quien da la salvación, el Señor del quien viene la vida, de Dios es quien viene la prosperidad, la paz. La unidad del Señor viene todo. Entonces no podemos dejar una cosa por la otra. Tiene que haber un equilibrio. Entonces vemos aquí que destruyeron todo eso. Todo eso tan bello, tan hermoso. El enemigo lo destruyó todo. Dice la altura, 17, versículo 17, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo de bronce, igual labor había en otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Soconías, y 3 guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capital de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Y todo eso vino a causa de ¿qué? Del pecado. Y hoy en día también pasa eso igualito. Cuando ya Dios declara juicio sobre una nación, sobre una persona, sabemos que todo eso viene a raíz del pecado. Bueno, cuando se trata del pecado, ¿no? Dice, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernadora Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. Fíjense, estaba cautivo el rey, el que fue rey Joaquín, ahí también se lo habían llevado preso. Aconteció a los 37 años
del cautiverio. Llevaban, fíjense todo el tiempo que llevaban cautivo por el enemigo. De Joaquín, rey de Judá. Fíjense, el que fue rey de Judá había sido llevado cautivo. En el mes 12º, a los 27 días del mes, en Evil Merodach. Allí estaba diciendo que en el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodach dice que ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bueno, o sea, fue bondadoso con Joaquín y lo puso en libertad. Se dice que fue el 2 de abril de ese año. Y que le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los demás reyes exiliados en Babilonia. Se dice allí que le cambió los vestidos del prisionero y que él comió siempre delante de él todos los días de su vida y que diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Wow. Fíjense que todo lo que estamos leyendo fue algo que pasó en la realidad, algo físico de verdad. Todas estas cosas pasan hoy en día en el mundo espiritual. La persona cuando cae pecado, como ya la protección de Dios ya no está por causa del pecado, hay brechas allí. Entra el enemigo, ataca, daña su vida, su matrimonio, los hijos, la finanza, daña todo hasta donde llegue todo lo que tenga que llegar allí, las maldiciones. Vemos que la persona es cautiva por el pecado, por eso que le cuesta tanto levantarse del pecado. Y muchas veces, como aquí, la persona quedaba cautivo por muchos años. Eso va a depender de la persona. Si la persona después que conoció a Dios cayó en pecado, eso se volvió una atadura allí. Y no es fácil salir de eso, para levantarse de eso tienen que luchar. Y a veces las personas pasan años allí, porque el enemigo va a dar su lucha. Después que el enemigo entra y ata y hace de todo, eso es difícil. No es imposible salir de allí, pero es difícil. Y va a tener que las personas luchar. Clamar a Dios, meterse con guerrear. Hasta que Dios en su misericordia tiene su mano y ayuda a esa persona a salir del estado en que está. Vemos que aquí pasaban años en cautiverio y hasta morían, porque la persona puede hasta morir físicamente, si Dios lo permite, su muerte. Muchas veces hasta para que la persona no se pierda, Dios lo corta antes de tiempo. Entonces ahí pasan muchas cosas. Así como estamos leyendo ahí físicamente, espiritualmente pasa hoy en día. Entonces vemos lo delicado que es estar en desobediencia a Dios, lo delicado que es rebelarse en contra de Dios. Lo delicado es que después que uno conozca la verdad, apartarse. Lo delicado que es agarrar a Dios con juego. Si Dios dice en su palabra A, nosotros no tenemos por qué hacer B. Si la palabra le está diciendo A, usted tiene que hacer es A. Lo que la palabra de Dios hable, diga, usted tiene que obedecer. No sea rebelde. Cuando la persona se revela, mire todo lo que pasa. Como hay un dicho que dice, el que juega con fuego se quema. El que juega con fuego se quema. Usted quiere bendición, quiere lo bueno, obedezca. Haga todo lo que la palabra de Dios diga. Témale a Dios, no al hombre. Ame a Dios por encima de todo. Y usted verá cómo esas bendiciones le persiguen y le alcanzan, como dice Deuteronomio 28. Y se va a derramar en todo lo que usted tenga. En todo. En el trabajo, en sus manos, en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en su finanza, en todo. Todo lo que usted toque con su mano, eso va a ser de bendición, a multiplicarse. Amén. Prueba a Dios en eso y verá. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos.